pulsar. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción, Gabriel Pulice, Florentina Gamarra y Diego Yaiche. Sexta temporada. Buenas noches, Gabriel Pulice, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, estamos en Pulsión de Radio, sexta temporada, episodio número 3. Tricota. Estamos esperando la presencia de Diego Yaiche. La llegada inminente. Sí, que viene literalmente... Viene de Morón. De Morón. Es decir, sí. Racata. No voy en avión, voy en tren. Voy de Morón. Y voy de Morón. Bueno, hoy tenemos un programón. Porque, bien, vamos a tener hoy la participación de Agustín Berti y el equipo de la universidad, un equipo de investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, que, bueno, como fue anunciado, vamos a hablar del último libro que acaban de publicar. Está recién presentado hace muy poquito, Plataformas de Streaming. Ajá. Ahora, no sé si ya están en línea Agustín Berti. Bueno, entonces vamos a saludarlo, lo invitamos a sumarse a la mesa. Muy buenas noches, Agustín. ¿Qué tal? Buenas noches, muy bienvenido. Muy bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Por dónde andás? Ahora en Resistencia, en Chaco. Bueno, ¿y qué andan haciendo por ahí? ¿Estás vos solo o con todo el equipo? Está el equipo, están en otro lugar, ahora yo estoy parando en casa de familia, y ellos alquilaron un departamentito cerca de la Universidad Nacional del Nordeste porque está haciendo el 10º Congreso Internacional de ASAECA, que es la Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Artes Audiovisuales. Ajá. Y vinimos acá, de hecho estuvimos presentando el libro esta tarde. Bueno, de gira de presentación del libro. Sí, gira federal. Gira federal, sí, que ya tuvimos ocasión de estar hace muy poquito, ¿no? Hace un par de... mediados de marzo, fue 15 un mes, de marzo. Sí, con la participación de Pablo y Manolo Rodríguez también. La verdad estuvo muy linda la presentación. Así que tenemos la vara alta, ¿no? Para la presentación. Sí, en esa presentación estuvo también Marina Mogillansky, que justo está acá en Chaco, así que la hice reincidir en la presentación a ella. Junto a esta vez a Leandro González, que es otro investigador que también nos hizo los honores de presentar el libro. Y lo vendió muy bien, la verdad, porque nos quedamos sin ejemplares. Bien, bueno, vamos a hacer una mini presentación de todo el programa, Agustín, y ahora, a ver, porque hoy vamos a tener el regreso, dos regresos. Tenemos el regreso de Germán Armando. Ajá. Desde más o menos cerquita, en camino para donde está Agustín, en realidad en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario. Y de Germán Armando desde el Juguete Rabioso, una de las librerías más prestigiosas del país. Y con novedades muy interesantes. Sí, con novedades muy interesantes que ya no vamos a spoilear todo el programa. Y tenemos también el regreso de nuestra distinguida corresponsal, columnista desde París,
nuestra distinguida MP. MP que vuelve hoy. ¿Cómo se llama este nuevo ciclo de la querida MP? Bueno, este nuevo ciclo tiene un nombre que ya lo vamos a aprender a pronunciar, por lo menos voy a intentarlo, es Le Temps d'una chanson. Ah, Le Temps d'una chanson. Sí, y que va a ser como una suerte de miniserie, ¿no? Pero en donde hoy vamos a tener una miniserie de notas musicales, ¿no? Hoy va a ser la primer nota bueno, no voy a repetir el título, pero en donde toda la saga va a transitar en relación al tema, a esa tensa relación entre el psicoanálisis y las ciencias. Muy bien. Bueno, para no hacer esperar mucho más a nuestro invitado, vamos a ir a una pausa musical, pero que ya nos mete en tema, y vamos a escuchar Ojos de Videotape. En Pulsión de Radio, ya se viene la hora de entrevistas. Buenas noches, Agustín Berti, ¿estás en línea? Ahí está, ahí está. Bien. Buenas noches, Agustín Berti, Diego Yaiche. Buenas, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bueno, estás en Resistencia Chaco, ¿no? Exactamente, Resistencia Chaco, pasado por agua, nos agarró la lluvia acá en la ruta y después en la ciudad. Bueno, ahora después de presentarte te voy a pedir que nos cuentes un poco qué estás haciendo allá. Nos acaba de contar, ya. Bueno. Lo que pasa, usted llega tarde. Llegué tarde, arranca sí. como si como el si programa empezara ahora. Empezara, Bueno, entonces pasemos a la presentación, Agustín. Bueno, Agustín Berti es doctor en letras, investigador del CONICET en el Instituto de Humanidades, CONICET Universidad Nacional de Córdoba. Es profesor titular en el Departamento Académico de Cine y TV de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, ha tenido trabajos que van desde novela regionalista jujeña, ¿no? Me enteré al leer tu último libro, y cadenas logísticas globales. Agustín, antes de publicar este libro del cual vamos a hablar hoy, ¿no? Plataformas de streaming, una economía de la dispersión, ha tenido un libro anterior que en su momento conversamos acá en el programa, que la verdad que es un golazo, que es Nanofundios, ¿no? Sí, tal cual es de 2022. Exactamente. Y después esta obra, que por ahí la voy a poner por acá para que se vea. Que es una guía telefónica, es ¿no? un librazo. Y es un librazo de verdad, sí. ¿No? Es un glosario de filosofía de la técnica que coordinó junto con Diego Parente y Claudio Celis, que es una obra de consulta fundamental para todos aquellos que quieran introducirse en el campo de la filosofía de la técnica, ¿no? Sí, literalmente ahí publicamos 1 tonelada de filosofía porque publicaron 1000 ejemplares y cada volumen pesa 1 kilo 50 gramos. Así que... Bien. Sí, doy fe. Es un buen dato. Sí, me costó levantarlo, ¿no? Es cierto, eso los de amortiguadores del vale auto cuando lo vamos a presentar lo sufren. Claro. Bien. Bienvenido a Pulsión de Radio. Contanos un poco cómo llegaron a esta investigación sobre las plataformas de streaming, Agustín. Bueno, el equipo originalmente nace como un equipo que se preguntaba cuáles eran las mutaciones de la imagen cinematográfica ante la emergencia de nuevas tecnologías, ¿no? De esas primeras indagaciones, sobre todo la pregunta era qué pasaba con el cine o a dónde iba el cine si no estaba en la sala oscura, ¿no? La carrera en la que yo comencé a ejercer la docencia universitaria se llamaba la licenciatura en cine y televisión, ¿no? En ese momento también se estaba produciendo el cambio de plan de estudios. La carrera pasó a llamarse Cine y Artes Audiovisuales. Estoy hablando del año 2011. Casualmente yo entro a la carrera de cine y televisión cuando llega Netflix a la Argentina, en el mismo año, ¿no? Y es una carrera que, por supuesto, tenía como objeto principal el cine, y el televisión que estaba ahí adosado siempre fue un poco problemático,
¿no? Sobre todo porque la carrera de cine en Córdoba, a diferencia de otros lugares del país, de otras universidades nacionales, está en la Facultad de Artes, ¿no? Por ejemplo, en Buenos Aires está en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, ¿no? Creo que se llama diseño diseño audiovisual o diseño de imagen y sonido. Hay otras facultades, hay otras universidades donde está en la Facultad de Comunicación, por ejemplo, como puede ser en Mar del Plata. No, en Mar del Plata también está en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Entonces, bueno, es una disciplina un poco difícil de ubicar, ¿no? Ya desde el vamos. Porque tiene ese componente industrial, ¿no? Todos sabemos que la industria del cine es uno de los Sí, es una hechos de la industria. cultura que marcó el siglo XX, ¿no? Podemos pensar el siglo XX como el siglo del cine. Y la cultura de masas, ¿no? Entonces, bueno, tiene ese componente industrial, es un sector de la economía muy dinámico y que generalmente trasciende solo el impacto económico en tanto generador de ganancias para los estados que exportan mucho cine, sino que también forma parte de la diplomacia blanda o del soft power, ¿no? Todos sabemos que Hollywood también exporta ideología, no solo exporta caras bonitas, escenas de acción grandilocuentes o historias bien contadas, ¿no? Hay mucho más en el cine. Pero bueno, cuando digo todo esto que estoy diciendo es medio historia antigua ya, ¿no? Cuando estábamos armando el plan de estudios nuevo de la carrera, empezaron a aparecer nuevos formatos, en ese momento estaba muy en boga una cosa que se llamaba video minuto, hoy en el contexto de las plataformas como Instagram, como TikTok, parece haber sido profético ese interés de ciertos cineastas por contar cosas en un minuto que a muchos les parecía que era algo que poco tenía que ver con el cine, ¿no? Y también empieza a aparecer en la vida cotidiana de las personas la plataforma como una mediación nueva, ¿no? Digo, 2011 todavía Uber no estaba en el sueño de nadie, Facebook había arrancado hacía poco y nadie terminaba de entender qué era. Sí, WhatsApp, ¿no? Todavía no. WhatsApp, no, surge 2013, 14 me Claro. parece WhatsApp. No Sí, tengo sí. acá la línea de tiempo. Cuando doy clases de esto, generalmente tenemos ahí como los años en los que fueron apareciendo y uno se sorprende de lo tardíos que fueron algunas cosas, ¿no? El mismo YouTube es de este siglo, digamos, Google nace en 1998, termina de consolidarse como un modelo de negocios más o menos viable cerca de 2003. En 2005, cuando nace YouTube, rápidamente lo compra en 2006 por la friolera de $1 billón. Se lo compra a 3 estudiantes que no habían terminado su carrera universitaria y habían trabajado en Yahoo o en PayPal, si no mal recuerdo. Pero bueno, era un ecosistema que también se lo veía como disruptivo, como la posibilidad de democratizar una cultura que estaba asociada a los grandes estudios o a las disqueras o a las editoriales, ¿no? 3 lugares donde se concentraba la posibilidad de acceder a la cultura, ¿no? Por esas épocas, no sé si recuerdan, se nos va a caer el DNI a todos cuando hagamos este recuerdo, pero uno iba a alquilar una película de Blockbuster y había una propaganda antes de que empezara la película diciendo la piratería es delito, ¿no? Y se mostraba la imagen de un joven con una capucha tratando de forzar la puerta de un auto o una persona arrebatando una cartera y después en el montaje, la siguiente escena puesto en equivalencia era alguien descargando una película, ¿no? Y el chico o la chica, joven, bien parecido, bien parecida, cancelaba la descarga porque tenía un rapto de honestidad, ¿no? No sé si recuerdan esas propagandas. Sí, Sí. el robo de la propiedad intelectual, ¿no? Sí. Con la emergencia de Internet entró en crisis el monopolio de la distribución de las copias, ¿no? Entonces ese fue por ahí Yo en esa época estaba estudiando esas cosas, digo, como para llegar a por qué plataformas de streaming, ¿no? Estaba estudiando qué pasaba con la literatura cuando se digitalizaba. Ya había abandonado mi interés en la narrativa regionalista jujeña, como decía recién Diego, que fue mi tesis de licenciatura, mi tesina de licenciatura en la carrera de Letras Modernas.
pero que de algún modo u otro influye sobre lo que después serían nanofundios. Después de tiempo hago ese vínculo, pero entonces las primeras investigaciones personales fueron qué pasaba con la literatura cuando se digitalizaba para la investigación doctoral en aquel momento, y luego, ya entrando en la carrera de cine y televisión, empezar a pensar qué pasa con el cine cuando se digitaliza, ¿no? ¿A dónde va la gente cuando llueve? Bueno, ¿a dónde van las obras cuando se digitalizan? ¿Qué pasa con esas escenas como de Cinema Paradiso, donde están todos los besos cortados en latas y latas de fílmico, ¿no? Hay un lugar donde están escondidos esos besos que alguien cortaba de las películas porque no podían verse porque eran obscenos, ¿no? Había una materialidad asociada a cada disciplina particular que nos remite a objetos y a máquinas y a técnicas y a saberes muy específicos. El proyectorista, en el caso de la sala de cine, pero tenemos también a su amigo Rubén, el librero, como una figura ahí que organiza el modo en que ciertos libros que si no nos llegarían a nosotros pueden llegar a nuestras manos porque conoce nuestros gustos, ¿no? El compatriota de ustedes. Mi compatriota, Rubén sí. Goldberg. Soy cliente, por supuesto, de Rubén. De hecho, cuando me casé, mis amigos me regalaron una grandiosa, una enorme orden de compra en el espejo, no, en Rubén Libro. No, en Rubén Libro. En Rubén Libro, están al lado del espejo. No, pero fue en Rubén. Fueron mis amigos y dejaron en Rubén le mando un saludo al Leo ahí que me gestionó toda la compra de ese regalo de casamiento. Así que después de casarme fui a hacerme todos mis libros ahí a lo de Rubén. Pero bueno, el librero era una figura que permitía sortear ciertas lógicas que no funcionaban en las cadenas de libros. El videoclubista amigo, a veces en Blockbuster incluso había algunos videoclubistas que tenían idea de lo que estaban ofreciendo, no siempre. No siempre. Y lo mismo en las disquerías, ¿no? Entonces había ahí una serie de mediaciones que se fueron perdiendo cuando se plataformizó todo, ¿no? A ese fenómeno lo llamamos desintermediación. Tiene una explicación económica bastante larga, pero cuando empezamos a estudiar esto tratamos de entender cuál era el ecosistema del cine, el ecosistema del libro, el ecosistema del disco, ¿no? Como tres fenómenos en paralelo. Disculpen, estoy saliendo de un congreso y hablando mucho, así que hoy ando con la garganta medio seca. Pero en el caso particular del cine, además había como otra amenaza menor, siempre había como una disputa. La historieta no amenazó el reinado del libro, pero la televisión sí amenazó el reinado del cine, ¿no? Había ese hermano menor, medio desprestigiado, pero más popular. Incluso algunos cineastas en los 70 dijeron, bueno, el cine se aburguesó, hay que aprovechar el potencial de masas que tiene la televisión, y empezaron a hacer series, pensaron la televisión como una caja vacía donde experimentar, porque ya en el cine no se podía experimentar, ¿no? Y entonces tenemos ahí la televisión y el cine como una parte de un ecosistema en el cual funcionaba a veces como un semillero. Los actores o directores de televisión, cuando daban el salto, pegaban un salto de calidad o de reconocimiento, pasaban a ser actores de cine. Pensemos en el caso de Darín, acá en Argentina, sin ir más lejos, la gente olvida que fue un galán, ¿no? Y sin embargo, bueno, sus primeros actuaciones eran programas televisivos, ¿no? Y era un personaje un poco casi de la farándula también, ¿no? Hoy eso parece haber quedado muy lejos, ¿no? Pero había como ecosistemas distintos, pero que se retroalimentaban. Eso pasaba también a nivel de las producciones hollywoodenses y en menor medida en el ecosistema audiovisual europeo, del chino, del indio. No me animo a decir nada porque no manejo ni esas tradiciones televisivas ni esas cinematografías, ¿no? Entonces, bueno, cuando aparece Internet, todo esto empieza a empiojarse, ¿no? Primero porque la posibilidad de compartir archivos hace que ese monopolio entre en crisis, ¿no? Uno podía ver una película sin ir a la sala de cine, ¿no? Una de las primeras prácticas que relevamos era la gente que entraba con una camarita y filmaba la película, y la gente
veía esas películas que se llamaban cam rip, ¿no? Que era el pirateo medio analógico, era de una proyección de una película, filmarla, o sea, había un evento ahí físico de traficar una camarita dentro de una sala, ponerla de manera que quien controlaba en la sala no la viera, y eso también a veces implicaba que se veíamos las cabecitas de la gente en ese ripeo, ¿no? Y luego las subían a internet a las llamadas páginas piratas, ¿no? De algún modo podemos pensar que esa cultura de la descarga y la cultura del compartir archivos, esa dinámica de lo pirata, fue la que preparó el terreno para las plataformas, ¿no? El mismo fenómeno sucedió con la música. Cuando aparece el CD y la música se digitaliza, los melómanos ponen el grito en el cielo porque se reducen los armónicos del sonido, que se aplana el sonido, se pierde mucha riqueza sonora para quien tiene el oído entrenado, pero a la gente le importaba escuchar la letra. Como a la gente que mira películas le importa el guión y no la fotografía, ¿no? Son dos hechos que tienen que ver con la noción misma de consumo cultural. Yo no siento que yo consuma cine coreano o consuma música post-punk, sino que escucho música post-punk y veo cine coreano, ¿no? Pero bueno, la idea de consumo está ahí dando vueltas, de algún modo se comoditiza la producción cultural bajo la opción del archivo como modo de acceso, ¿no? Y entonces se sacrifica calidad en aras de la accesibilidad. Ese sería como el primer fenómeno que rastreamos un poco en el libro. De hecho, está todo esto que estoy contando, está en ese capítulo que muy a tono con la canción que ustedes pusieron recién, se llama Ojos de Videotape, porque cuando empieza a pasar esto, de repente la cultura se vuelve abundante. La cultura tenía una cierta escasez, ¿no? Había una dificultad para acceder a la cultura, dificultad que hoy nos resulta entre graciosa y nostálgica, ¿no? Porque pensemos que para ver algo teníamos que ir al diario, comprar el diario, ver a qué hora se pasaba, ir hasta la sala de cine, hacer la cola, ¿no? Rogar que hubiera entradas, que no se agotaran las entradas, o no entrar demasiado tarde para no quedar en una ubicación muy desfavorable. A todo esto, si uno tiene hijos, tiene que haber conseguido quien le cuide a los niños, toda la logística que implica eso. Entonces, una ida al cine era un programa de no menos de 5 horas, ¿no? 5 horas hoy es una enormidad de tiempo, ¿no? Lo mismo escuchar un disco, ¿no? Por ahí escuchaba un tema en la radio, 2 temas, si tenía la suerte y el hábito los grababa en un cassette, pero si yo quería escuchar un disco, básicamente tenía que ir y comprarlo, o ir hasta la casa del amigo que lo tuviera, pedírselo prestado y grabarlo en lo que bajaba de CD a cassette, o más adelante de CD a CD. Pero había ahí un vínculo que era material y social, ¿no? Toda esta historia que estoy contando, estoy haciendo una especie de repaso de cosas que ya son conocidas, pero el fenómeno de fondo acá que nos llama la atención y que está narrado en ese capítulo que escribió Julián Reynoso, que se llama Ojos de Videotape, es como cuando la cultura se digitaliza se vuelve abundante. Y cuando la cultura se vuelve abundante, lo que se vuelve escaso es el público, ¿no? Porque no hay suficientes oídos ni ojos para prestar atención a la proliferación de archivos que están a la mano, ¿no? No sé si les pasa eso, que tienen un poco de angustia por todo lo que no están viendo, ¿no? Sí. No, todo lo que no estás viendo, todo lo que no estás leyendo, ¿no? Y esa sobreabundancia de oferta, ¿sí? Y la escasez, bueno, decilo vos, ¿no? Sí, una escasez. Pues yo ya lo leí el libro, entonces no lo quiero spoilear. Bueno, entonces, sí. A partir de ese fenómeno, lo teníamos registrado en distintos aspectos cómo operaba, nos dio el puntapié para empezar a pensar las plataformas de video a demanda como una reconfiguración del ecosistema audiovisual mucho más radical de lo que se pensaba en ese momento. Hoy ya se acepta, pero en ese momento que lo empezamos a estudiar no era tan obvio, digamos, ¿no? Y en paralelo venía este otro fenómeno que yo venía diciendo, la televisión, y en particular la ficción seriada, como algo que transita más armónicamente o menos conflictivamente ese paso
del medio televisivo a la mediación de la plataforma para ser reproducida en eso que seguimos llamando televisor, pero que en realidad es una computadora optimizada para reproducir video, ¿no? Agustín. Un televisor inteligente es una gran estrategia de marketing, porque si decimos computadora de 47 pulgadas, nadie lo compra. Si decimos televisor de 47 pulgadas, bueno, el 47 ya va quedando medio chico para los estándares de hoy, digamos de 55, pero si decimos computadora de 55 pulgadas, la computadora todavía remite al ámbito de lo laboral. Mientras que un televisor remite al partido de fútbol, ahora que se viene el mundial, remite a sentarse a ver series o ver una película, más que los televisores que tienen ahora una experiencia casi cinematográfica, ¿no? Agustín, para digamos, como señalar, digamos, una cuestión que me parece importante de esto que estás diciendo ahora y para, digamos, para nuestros escuchas, digamos, este punto de que, digamos, que sin spoilear el libro, este punto de que la escasez es la escasez de atención, ¿no? O sea, por un lado hay una sobreabundancia de contenidos, pero también las plataformas de alguna manera se pelean por captar la atención, que cada vez es más escasa. La atención, en un ambiente informacionalmente rico, lo que se vuelve escaso es aquello que consume de información. Y en este caso, aquello que consume de información es la atención humana, ¿no? ¿Y por qué esto sería problemático? Porque además esto está articulado con la lógica de lo que se conoce como capitalismo de plataformas. En el capitalismo de plataformas se dice que la nueva materia prima, el petróleo del capitalismo de plataformas son los datos. Y la única forma de obtener datos es generar un involucramiento, engagement, le dicen los gringos, siempre tienen esas palabras por ahí que el marketing adopta muy fácilmente para decir cosas que también podemos decir en español, pero ese involucramiento, sea como espectador, sea como usuario, sea como el que scrollea horas y horas, que se la pasa poniendo películas listas que nunca ve, todo ese tipo de interacciones que realizamos a través de dispositivos computacionales, sean estos, el televisor inteligente, la tablet, el teléfono, la misma computadora en la oficina, permiten capturar datos. De hecho, una de las cosas más interesantes que creo que están ahí un poco exploradas en el libro, interesante como problema, es que estamos ante una capacidad inédita en la historia de la humanidad de censar a las poblaciones, ¿no? Cada vez que prendemos Netflix están ocultando nuestros gustos. Cada vez que pagamos con una billetera virtual, están ocultando nuestros movimientos financieros. Cada vez que enviamos un mensajito o un emoji, están también estableciendo nuestras redes de contacto, ¿no? Estamos generando permanentemente datos sobre nosotros y esos datos pueden ser capturados de manera mucho más precisa y formalizada que los datos que podía capturar una medición de rating, una medición de audiencia. Ustedes que están en la radio, ya no sé si se siguen haciendo mediciones de audiencia o si se cuentan nosotros los likes. perdimos la cuenta ya de la cantidad de gente que nos escucha, pero sí, lo que se llama, bueno, actualmente la minería de datos, ¿no? Y bueno, todo lo que tiene que ver a partir de eso con en fin, otra economía, ¿no? Que no es la economía libidinal. Agustín... pero sí es libidinal, de todos modos, ¿eh? Sí. O sea, si no hay un componente de deseo, por eso no es solo la atención lo que se vuelve escaso. Porque tiene que haber algún tipo de... bueno, no nos vamos a meter acá... pero es válido porque meter, porque en el libro justamente, digamos, aparece, y ahora vamos a ir a un tema musical, lo dejamos para la vuelta, pero justamente esta cuestión del placer, ¿no? Este placer que captura, me parece bárbaro plantear en ese sentido que es captura, no es toma de datos, es captura, con todo el peso de la palabra captura, ¿no? Pero que ahí aparece esta cuestión de este gocecito, placer, que en algún lugar, no sé si en el libro, sino en el glosario,
¿no? Porque este libro remite, ¿no? a varias entradas del glosario, ¿no? Lo califica, ¿no? Porque en el libro por momento no está muy calificado este gocecito, pero en el glosario en algún lugar lo califica como onanista. Bien, vamos a introducir entonces otro capítulo del libro. Vamos a escuchar Superficies de Placer. Bueno, aquí estamos volviendo, escuchábamos a Virus, Superficies de Placer, y Agustín, a propósito de lo que hablábamos recién, pues veíamos que el grupo de investigadores, ¿no? con el que vos venís trabajando, bueno, incluye investigadores formados en cine, fotografías, letras, sociología y comunicación, informática, filología, bibliotecología, ciencias políticas y psicoanálisis, ¿no? Y la pregunta que nos hacíamos es ¿qué les puede aportar el psicoanálisis, ¿no? en esta investigación que ustedes vienen desarrollando ya hace muchos años, ¿no? ¿Y por qué incluir el psicoanálisis ahí? Bueno, yo creo que el libro, esto no está bien de decirlo, pero bueno, ya salió el libro, ya alguien aceptó publicarlo, una editorial universitaria, así que bueno, puedo decirlo tranquilo. Pero el libro es una especie de accidente afortunado, ¿no? Cuando digo accidente afortunado, es que si bien hay un método, parte de ese método tiene que ver con cruces que nos resultan productivos, ¿no? No había un diseño previo, sí sabíamos cuáles eran los niveles que queríamos trabajar. Justo pusieron Superficie de Placer, que es el título del segundo capítulo. En ese momento, justo los que estábamos a cargo de esas secciones éramos los que teníamos más años dentro del equipo. Después entran las camadas más jóvenes. Porque el equipo no solo mezcla disciplinas, también orígenes hay gente de Chile. Indisciplinas también. Disciplinas, sí. ¿No? Yo soy particularmente indisciplinado, al borde de ser casi una especie de chacarita teórica, ¿no? Pero sí me parece que, digo, había gente de Chile, gente de Argentina, dentro de Argentina gente de muchas provincias, y también gente de muchas generaciones. Y esto también me parece que era interesante. Digo, tenemos una bibliotecóloga que se está por jubilar y tenemos estudiantes recientemente egresados que estaban iniciando sus doctorados o culminando sus doctorados, ¿no? Entonces había una mezcla de no solo etaria, sino también de tradiciones y perspectivas. Y dentro de ese cruce, en algún momento yo, que debo confesar que hasta ahora no he pasado por un diván, a pesar de que me invitan frecuentemente desde el psicoanálisis, no sé bien por qué todavía. Supongo que algún día lo tendré que analizar con mi analista. Me convocaron a evaluar la tesis de maestría en estudios lacanianos de Juan Pablo Duarte, que era un abordaje psicoanalítico de la serie The Wire, ¿no? La serie The Wire, no sé si la conocen, es una serie de HBO dirigida por David Simon, que es una serie que es lo más cercano al realismo social que puede existir en la televisión, ¿no? Es una anomalía televisiva, a mi juicio es algo así como el equivalente a la Divina Comedia de siglo, una serie rodada entre 2002 y 2008, y digo rodada porque fue toda producida con material fílmico, y los episodios fueron dirigidos por cineastas, pero me llamó la atención que me llamen a evaluar una tesis de un abordaje psicoanalítico de una serie. Pero bueno, habían invitado a 2 psicoanalistas al tribunal y a mí en calidad de experto en series, ¿no? Y ahí yo conocí a Juan Pablo Duarte, el autor, y a partir de ahí tenemos un diálogo bastante fluido. Nosotros en Córdoba tenemos ya hace casi 10 años un seminario sobre series que se llama Narrativas Audiovisuales Contemporáneas. Él participa frecuentemente de ese seminario, y él también ha dado algunos cursos de extensión sobre psicoanálisis y series, ¿no? Entonces ese cruce con el psicoanálisis, primero, tiene 2 cosas. Nos saca de nuestra zona de confort
a la hora de pensar en términos quizá más semióticos o quizá más sociológicos o quizá las discusiones por ahí más cercanas al psicoanálisis pueden ser las de la estética, pero sin embargo hay algo ahí de la subjetividad que me parece que el psicoanálisis brinda un acceso, sobre todo para entender otro de los aspectos que comentamos en el libro, que es cómo se constituyen las nuevas formas de subjetivación en esta desintermediación y reintermediación, porque se saca el librero, se saca el videoclubista, se saca al empleado de la disquería, y sin embargo aparece otro actor ahí que es esta superficie de placer que es la interfaz, ¿no? Excelente, Agustín. Y podrías, porque es efectivamente todo el mundo empieza a hablar, ¿no? Se empieza a hablar de interfase, ¿no? ¿no? Se empieza a mencionar y en realidad no sabemos muy bien qué es una interfase. Entonces, ¿podrías, digamos, intentar definir para nosotros, para nuestro público, qué es una interfase? Es como una de las preguntas del $1.000.000, ¿no? Porque, digo, quien escribió ese capítulo en el libro, Sebastián Torres, escribió una tesis de doctorado en torno al concepto de interfaz, ¿no? Más de 300 páginas muy sesudas que a mí me tocó, por suerte, evaluar, pero una gran tesis de doctorado en filosofía, ¿no? Donde la discusión sobre definir algo es central. En filosofía. En filosofía, sí. ¿no? Me imagino la cara del comité académico de esa carrera cuando recibió un proyecto de tesis doctoral cuyo objeto era la interfaz, ¿no? Uno pensaría que es una tesis de una maestría en diseño, no sé. Pero la interfaz es... sí, bueno, o en programación, ¿no? Claro, digamos. Digo, uno tiende a pensar que la interfaz es esa mediación entre lo humano y lo maquínico, ¿no? Pero él le da varias vueltas de tuerca. Ese va a ser publicada ahora dentro de poco, esa tesis, por la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos, si no me equivoco. Sí. Y él acude a una metáfora que creo que va a ser cara a los psicoanalistas y dice que la interfaz podría entenderse como el dios Jano, ¿no? El dios bifronte, el dios de las puertas. Es aquella entidad que une sin anular la separación, ¿no? Entonces, sí. De hecho, bueno, Sebastián, va a haber interfaces en todos lados, ¿no? Nosotros pensamos en una interfaz y pensamos en aquella mediación por la cual elegimos una película en Netflix, ¿no? Pero también hay interfaces máquina-máquina, ¿no? Son entidades que traducen órdenes que son intraductibles, por decirlo de otro modo, que conectan órdenes de la existencia, ¿no? Entonces, podemos pensar en interfaces energéticas, en interfaces subjetivas, ¿no? Una especie de medium. Algo tan simple como un adaptador cuando viajamos para poder enchufar el celular para cargarlo, podría entenderse como una interfaz, ¿no? Sí, o cuando comprábamos un televisor en Brasil y no venían, como vienen ahora, que necesitábamos comprar también un transformador, ¿no? Que combinaba los voltajes y nos permitía enchufar algo de 110 a 220, ¿no? Ahí también podríamos hablar de interfaz si nos ponemos específicos. De hecho, el concepto mismo de interfaz nace en la física de fluidos, como se cuenta ahí en ese capítulo, como un momento del agua cuando pasa por un embudo en el cual hay dos cuerpos de agua claramente separados. Sí, una divergencia, ¿no? En el cual uno se precipita a través del embudo y el otro se mantiene estable. Y esa fina capa la denominan interfaz. Estoy parafraseando mal el trabajo de Sebastián, por favor. Después es sumamente entrevistable. De hecho, esta mañana en un encuentro lo han invitado unos psicoanalistas en Entre Ríos para hablar de este libro. Así que, digo, no soy muy original tratando de llevar las interfaces del psicoanálisis. Él lo va a hacer con más gracia y detalle. Pero entonces este concepto de interfaz cobra una centralidad porque de repente necesitamos nombrar aquello que nos permite operar en otro orden de la existencia. Operar en el código, operar en lo virtual, operar en lo digital. Un joystick es una interfaz, ¿no? Un joystick para jugar a la Nintendo o a la PlayStation. Y te puedo hacer una pregunta porque a ver si te parece si esto también puede ser una interfaz. Porque hay una noción que todo el tiempo queda muy pegada a la interfaz, que es la noción de diseño,
¿no? De hecho, hoy hablaste que, digamos, la carrera de cine estaba en una facultad de diseño también, ¿no? Entonces, por ejemplo, una droga de diseño, ¿no? Que están... Es una interfaz psíquica, de algún modo. Bien, bien. Se podría plantear en términos de interfaz también, ¿no? Sí, uno de los primeros ejemplos de interfaz no parece hoy muy obvio, pero la interfaz era... hay un filósofo muy interesante que es Gilbert Simondon, uno de los primeros filósofos de la técnica, psicólogo de formación, que planteaba que la interfaz era lo que permitía comunicar al conductor lo que estaba sucediendo al interior de un motor. Entonces todas esas agujitas, los velocímetros, los termómetros, todo lo que teníamos en el tablero del auto era una interfaz que traducía a nuestros conceptos los fenómenos físicos que estaban ocurriendo en el interior del motor para que quien condujera no se le recalentara el auto, fuera la velocidad que estaba permitida, supiera si faltaba o no faltaba agua. Y de hecho, podríamos pensar que la palanca de cambios era también una interfaz que permitía acomodar la velocidad a la que se estaba haciendo en el mundo físico con lo que estaba sucediendo al interior del motor. Ahí se están, por eso digo que se comunican dos órdenes de existencia. Sí, que es como, se podría decir, poner en conversación universos heterogéneos Exactamente. sin anular las diferencias, ¿no? Esto que vos planteabas recién, ¿no? Pero ahí, en un entre, ¿no? Es un entre, exactamente. La entreidad es el concepto que trabaja mucho Sebastián en su tesis. Entonces, la interfaz aparece como una palabra del vocabulario cotidiano cuando en computación se generan las primeras computadoras hogareñas, y para que la computación termine de ser adoptada necesita una traducción. Y entonces nace la interfaz gráfica de usuario, o GUI. Por eso lo asociamos mucho a la disciplina del diseño. Cuando pasamos de las computadoras que se operaban en base a comandos, ¿no? Veíamos palabras y escribíamos, todo el tiempo usar una computadora era escribir, era ejecutar comandos, a que aparezcan ventanitas con logos, ¿no? Con iconos. Cuando aparecen todos esos iconos, y esos iconos, como si ustedes recuerdan, todavía le seguimos diciendo escritorio a lo primero que vemos en la computadora, y el bloc de notas tiene como una libretita, y tenemos ahí una serie de restos. Todavía en muchos programas el botón de guardar es un disquete, ¿no? Y los disquetes ya no existen hace rato. El viejo chiste ese que circulaba por ahí en internet, que un nene estaba revolviendo los cajones del padre y encuentra un juguete que era el icono del disquete. Mira, papá, alguien hizo el botón de guardar. No era el botón de guardar remitía al disquete. Digo, entonces tenemos ahí una serie de mediaciones que son de orden técnico y de orden cultural, que traducen esos dos órdenes. Todavía le decimos rebobinar a algo que estamos viendo en Netflix. Sí, no hay ninguna bobina. No hay bobina, claro. Digo, somos presos del lenguaje, así que bueno, el psicoanálisis por supuesto tiene mucho para decir de eso. Y entonces, bueno, la interfaz acá también es el lugar donde se da la batalla cultural. Digo, para ir un poco más al objeto del libro. La batalla cultural contemporánea se da en la interfaz porque la interfaz es lo que permite capturar los datos, porque es el lugar donde nosotros nos ponemos en relación con las granjas de servidores que tienen alojadas las películas que elegimos reproducir o no reproducir, o abandonar, o que elegimos revisitar, que pausamos y acá la palabra, de vuelta, el psicoanálisis tendrá mucho para decir de esto, es reanudar, ¿no? La acción fundamental, o sea, Netflix es lo que es porque Netflix descubrió la importancia de poder reanudar, ¿no? No solo en el sentido de retomar lo que estaba pasando, sino volver a atar el nudo sobre nosotros. Sí. Sí, que yo te escuchaba, Agustín, y en realidad también pensaba que, y de hecho a nosotros nos ha generado un gran interés, no solo como seres humanos, sino también como psicoanalistas. Porque hay buena parte, yo diría, que hay de las cosas que vienen trabajando ustedes y que hacen, ¿no? A cómo se viene reconfigurando el campo de la subjetividad, ¿no? Y bueno,
y que son un aporte muy importante, ¿no? Que hacen, en fin, hay ahí una interfaz también, ¿no? Agustín, en los últimos minutos que nos quedan, ¿nos puedes contar un poco de este pasaje o paso jujeño que vos decís que hay algo de esto que fue como una interfaz también? ¿Nos podés contar un poco de eso? A ver, en esa época yo estaba como ayudante de cátedra en la cátedra de pensamiento latinoamericano, y eso se puede ver ahí en el mismo título de Nanofundios, que también tiene ahí implícita la idea de latifundio, solo que a escala microscópica en las granjas de servidores. Ese es un poco el chiste del libro. Quien no lo haya leído lo acabo de spoilear. Tampoco es nada muy sofisticado. Yo digo, no es un concepto, es más bien una chicana teórica, una especie de provocación como para generar una actitud combativa en el contexto de lo digital, ¿no? Hay que desalambrar el nanofundio. Justo ahora, aprovechando, nos visita Peter Thiel y Palantir, que es como lo que viene después, ¿no? Sí. El capitalismo de vigilancia es un paso más allá del capitalismo de plataformas. Quizá eso es para otra charla. Pero cuando yo estaba estudiando letras en ese momento, hice la tesis sobre una novela de Héctor Tizón que se llama Fuego en Casabindo, una hermosa novela. Y el objeto central de esa novela es la disputa por la propiedad de la tierra y la forma en que se instrumenta la disputa por la propiedad de la tierra en una revuelta que ocurrió a fines del siglo XIX en Jujuy, y tuvo batallas en Jujuy y de las que participaron tropas jujeñas y salteñas. El federalismo todavía también tenía otro peso en ese momento. Digo, lo nacional también estaba configurándose, ¿no? Esto sucedió en 1867, si no mal recuerdo la batalla de qué era. Está narrada en ese libro en torno a la cuestión de cómo están inscriptos en un viejo manuscrito las cesiones de tierras, ¿no? Entonces, hay ahí el catastro como espacio de disputa por la organización de la tierra, el archivo, por decirlo en palabras viejas, el archivo en el sentido archivístico, ¿no? Hoy hablamos de archivos y no pensamos en el archivo general de la nación, ¿no? Cuando hablamos de los archivos. Pero hay una continuidad ahí en lo que tiene que ver con la inscripción de la remisión al mundo, del dato sobre el mundo, de la propiedad de tierras demarcadas, asentadas en mapas, que estaba en esa novela dando vueltas, y había todo un gran desacople entre una sociedad que reivindicaba, eran campesinos de origen indígena que reclamaban que se les reconozca el derecho a la tierra, ¿no? Y luego hoy que nos encontramos en este nuevo, esos campesinos estaban en lucha con formas de latifundismo, y hoy nosotros estamos también luchando contra formas de nanofundismo, digamos. Yo veo ahí un vínculo entre las formas de entender la relación entre inscripción y archivo y cultura, tanto en las culturas escritas u orales como en las culturas digitales o industriales, ¿no? Entonces hay ahí, si uno hace como un rastreo histórico, hay cosas que arrastramos de mucho más tiempo del que en realidad pensamos, que no son tan nuevas, solo que van más rápido, solo que nos resultan más opacas, y entonces no podemos entender a la interfaz como un espacio de curaduría cultural. Digo, ¿quién muere cuando aparece ¿a quién mata la interfaz? Es la pregunta, ¿no? Ajá. Al crítico de cine. Ajá. Bien, mata al amigo que recomendaba buenas películas. Claro. O sea, elimina lugares de roce social donde se producía más riqueza social, ¿no? Elimina los lugares donde uno encontraba la diferencia, porque la modula de otra forma, ¿no? Entonces, digo, uno tiene que hacer como una historia viendo qué piezas del rompecabezas están faltando, o sea, qué partes del Jenga sacó la plataforma. La plataforma nos dejó el esqueleto del Jenga perfecto, ¿no? Sacó todo lo que sobraba, en la lógica de que lo que nosotros queremos es reproducir rápido algo que nos produzca un placer instantáneo, ¿no? Y que no haya que buscar el horario del cine, conseguir la entrada, hacer la cola, ubicar a los chicos, y rogar que la película por la que pagamos una módica fortuna sea buena, ¿no? Y entonces, bueno, por eso es una historia social y tecnológica, ¿no? Para poder... Se acabó la seducción. Sí, totalmente. Hay ahí, y también se minimiza el error, ¿no? La improductividad
era un gasto energético superfluo, y en ese sentido habría que ver cómo estas plataformas prometen optimizar nuestro tiempo, que es muy escaso, y ofrecernos lo que realmente queremos ver en el espacio muy acotado de una interfaz, que además sea intuitiva, amigable, fluida. Y ustedes tendrán la experiencia de que quizá Netflix funciona mejor que HBO, o que Disney no recuerda dónde empezamos a ver algo y Netflix lo recuerda perfectamente, ¿no? Digo, Sí, sí, pero eso no evita que de pronto nos encontremos con el aburrimiento. Hay Sí. una cita que a mí me gusta mucho de Roger Cosa, tiene un textito muy breve, quizás tiene sus años, debe ser de 2012, 13, que se llama Estética de la Dispersión. Y él dice, hoy prestar atención es subversivo. Bien, ¿no? con esta cita te vamos agradeciendo la presencia en Pulsión de Radio, Agustín. Vamos a seguir conversando, te vamos a volver a invitar. Hay un montón de tela para cortar. Así que bueno, te mandamos un gran abrazo y muchas gracias por estar hoy, esta noche con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, nosotros nos vamos a la pausa comercial de la radio y a la vuelta nos vamos a París. Queridos amigos, Florentina, Diego, Gabriel, enhorabuena por esta 6ª temporada. Y miles de gracias por convidarme de nuevo a esta magnífica fiesta que es Pulsión de Radio. Un abrazo grande. Bueno, muy buenas noches, MP, que seguramente dentro de un rato va a estar escuchando el programa. Y bueno, la verdad es que un placer contar en esta 6ª temporada con la participación estelar de nuestra querida colega, que hoy vamos a inaugurar una nueva temporada de MP, Le Temps de una chanson. Ese lo tengo. Impresionante. Ella lo dice mucho mejor. No, estoy acá, tengo el celu trabado, pero porque tenía ahí algunos apuntes en relación a lo que vamos a empezar a escuchar, ¿no? Y lo que se va a desarrollar, porque es una suerte de miniserie, ¿no? Hoy vamos a tener la primera nota musical de la chanson, y porque no es que van a ser episodios unitarios, ¿no? Sino que vamos a ir conformando una suerte de melodía. Y no, una lástima porque había anotado unas cosas preciosas, ¿no? Como para decir, y se me trabó en lo que es la presentación de lo que va a ser después el Rincón de los Libros. Así que mientras yo trato de destrabar este celular, que me parece que está haciendo honor a lo que estábamos hablando hace un rato. Tiene, ¿no? un problema con la interfaz. Te Policía. Me quedó una interfaz trabada ahí. Así que vamos a no solo a escuchar, porque es una delicia, la producción audiovisual, en donde también contamos con la participación de Claudia Mazón. Bueno, vamos al video. Le temps d'une chanson. Le temps d'une chanson. Le temps d'une chanson. El tiempo de una canción. ¿Cuánto dura una canción? ¿Es un tiempo eterno? ¿Efímero? ¿Cuánto vibra la música de palabras en un cuerpo? Te diré entonces, mi papi, que mi personalidad consiste en esto, que me niego absolutamente a dejarme atiborrar el cráneo. Siguiendo el método científico, miro primero lo que son los fenómenos, después
estudio a qué leyes obedecen, entonces puedo soñar con modificarlas si tal es mi interés. Este fragmento pertenece a una carta fechada el 29 de agosto de 1918 y fue dirigida a su padre por un joven de 17 años. Este joven se llamaba Jacques Lacan. Le temps d'une chanson. Le pedí que me explicara cómo funcionaba el telar y mi hermano me habló de Leibniz, quien había demostrado en el siglo XVII que lo único que se necesitaba para realizar todas las operaciones de la lógica y la aritmética eran el 1 y el 0. Janos me dijo que al usar ese proceso de abstracción tan simple y profundo a la vez, cualquier diseño natural o hecho por el hombre podía ser descompuesto y traducido al lenguaje del telar, un idioma encarnado en los pequeños agujeros de las tarjetas, los cuales determinaban qué hilos levantaba el mecanismo para enhebrarlos a través de sus ganchos y así tejer las líneas sucesivas que forman el tapiz. Esas tarjetas, tan misteriosas, contenían toda la información relevante sobre el producto final en su forma más pura y abstracta. Y el mecanismo funcionaba de manera que uno no debía alterar la estructura de la máquina de ninguna forma para producir un nuevo patrón. Solo debía cambiar las tarjetas. Aunque sé que es cierto y que esta simple verdad ha transformado el mundo, aún me cuesta creer que con un vacío, un agujero o su ausencia, era posible dar vida a la cornucopia de guirnaldas, rosas, leones, corderos, vírgenes, ángeles y santos que adornaban las paredes de los hogares más lujosos de Europa. O que un telar, que es una máquina primitiva según los estándares modernos, pudiera encerrar en su interior la semilla de una tecnología que iba a afectar, para bien y para mal, todos los aspectos de la experiencia humana. ¿Y qué otras cosas se podían hacer con un mecanismo de ese tipo? Extraído de la novela Maniac, publicada en 2023, del autor chileno Benjamín Labatut. El capítulo en cuestión se llama Jung o los delirios de la razón. El personaje de Janos no es otro que Janos Lajos Neumann, conocido también como Johnny von Neumann, eminente científico de origen húngaro, nacionalizado más tarde norteamericano. En los Estados Unidos, von Neumann participó también en programas de investigación militar, entre ellos el Proyecto Manhattan, que condujo a la creación de la bomba atómica. Boum, boum, ça va faire boum. L'invention que j'ai trouvée. Boum, boum, ça va faire boum. Attention, ça va sauter. Boum. Jean-Jacques Rousseau, filósofo, considera que en relación a la ciencia, muchos contemporáneos mezclarían una actitud de confianza ciega a una incredulidad de principio. Así, una especie de dogmatismo cientista diría: solo es verdadero lo que es científico y todo lo que es científico es verdadero. Mientras otros escépticos, a menudo irracionalistas, proclamarían: la ciencia es solo una ideología entre otras. Cada quien es libre de albedrío, ¿no? Al parecer, ante estos arranques, algunos sabios preferirían evitar querellas
y se replegarían en cierto pragmatismo algo rudimentario de tipo: poco importa la verdad, lo que cuenta es que la ciencia funcione. Cientismo, complotismo o tecnologismo. El silencio eterno de esos espacios infinitos me aterra. Blaise Pascal, Pensamientos, siglo XVII. Le temps d'une chanson. Poco antes de la edad de la jubilación, fui requerido por unos psicólogos que me habían contactado en tanto especialistas de la dopamina. Querían saber si era cierto que el trastorno por déficit de la atención con hiperactividad, TDAH, se debe a un déficit de dopamina. Mi respuesta los decepcionó, pues habiendo estudiado solamente la dopamina en el cerebro de roedores, yo no sabía nada del TDAH. De todos modos, intrigado por la pregunta, emprendí la lectura de todas las publicaciones sobre el TDAH y la dopamina, o sea, en esa época unos 1000 artículos. Llegué a la conclusión de que esa teoría solo estaba defendida por un argumento, puesto que los psicoestimulantes potenciaban la transmisión que pone en juego la dopamina. Se podía suponer que los pacientes que sufrían de TDAH les falta dopamina. Ninguna otra observación confirma esta hipótesis. A pesar de cientos de estudios, esta debía ponerse en duda. Publiqué entonces esta crítica en una buena revista americana. En esa ocasión me di cuenta de que esa teoría de un déficit de dopamina era puesta de relieve de manera abusiva tanto en la literatura biomédica como en los medios de comunicación para justificar la prescripción de psicoestimulantes. Más ampliamente, tomé conciencia de la distancia considerable entre las observaciones científicas sólidamente validadas y el discurso destinado al público más amplio en lo que concierne al TDAH y en general a los trastornos mentales. François Gonon, neurobiologista, director emérito de investigación del Centro Nacional de la Investigación Científica, CNRS, por sus siglas en francés. La cita proviene del prólogo de su libro publicado en 2024, titulado Neurociencias, un discurso neoliberal. Soy científico, miro, pruebo, qué magnífico soy científico, exploro mi frasquito. El ideal cientista de Freud y las incursiones formales y estructuralistas de Lacan parecieran intentos de situar el psicoanálisis en relación a la ciencia. En 1934, en su libro Lógica del descubrimiento científico, el filósofo austríaco, devenido luego británico, Karl Popper, opone un racionalismo crítico, llamado también falsacionismo, al neopositivismo del Círculo de Viena. Popper declara que una teoría, para ser considerada científica, debe poder ser refutada. Sostiene, por ejemplo, que el psicoanálisis produce hipótesis que no pueden ser refutadas empíricamente, pues sus teorías explicarían cualquier comportamiento observado. Así alega que el psicoanálisis no es científico. Jean-Jacques Rousseau escribe que la solución popperiana, como ocurre a menudo en filosofía, consiste en afirmar conjuntamente dos tesis aparentemente antinómicas. Ninguna teoría es verdadera, sin embargo, las ciencias progresan en la verdad. Popper expone
que los postulados científicos no pueden ser verificados, confirmados o justificados, sino solamente refutados en base a experiencias, pruebas, test. De ahí que todos nuestros conocimientos serían siempre hipótesis. Esto no implicaría ningún escepticismo, pues este método de ensayo y error eliminaría teorías que serían reemplazadas por otras. Las afirmaciones científicas serían aquellas que, falibles y susceptibles de ser corregidas, podían aproximarse cada vez más a la verdad. Por supuesto, antes y después de Popper, diversidad de criterios epistémicos sobre qué es o no científico siguen corriendo como agua bajo el puente de la historia. Jean Lacan llegó a caracterizar lo real como imposible, sin ley y sin ninguna especie de sentido. La experiencia analítica sería una manera de discernirlo lo más estrechamente posible. Y un fin de análisis, en suma, permitiría testimoniar de una verdad mentirosa. En los años 60, Lacan hablaba del psicoanálisis como de nuestra ciencia. Más tarde, en cambio, afirma que el psicoanálisis no es una ciencia. ¿Cuáles son el sujeto, el objeto, el saber implicados en esta práctica y disciplina teórica llamada psicoanálisis? ¿A qué responden su rigor y su eficacia? ¡Tian, tian, tian! A explorar. Cientismo, cientificismo o cientifismo. 1. Teoría según la cual los únicos conocimientos válidos son los que se adquieren mediante las ciencias positivas. 2. Tendencia a dar excesivo valor a las nociones científicas o pretendidamente científicas. Epistemología. Teoría de los fundamentos y métodos del conocimiento científico. Diccionario de la Real Academia Española. Thomas Bogo, neurobiologista, director del Instituto de Enfermedades Neurodegenerativas en Burdeos, Francia, y director de investigación en el CNRS, en su prefacio al libro de François Gounod, ya mencionado, escribe: el descubrimiento del ADN propulsó por un tiempo la genética en el centro de la escena. Si soy deficiente en tal o cual comportamiento, es culpa de mis genes. Las neurociencias, sostenidas especialmente por el auge espectacular de la imaginería funcional cerebral, han suplantado por consiguiente a la genética en su rol explicativo de los comportamientos humanos. Se ha visto entonces reemerger un neuroesencialismo particularmente abundante que se ofrece en una variedad de formas tales como neuroeducación, neurodesarrollo, neuroeconomía, neuroética, etc. Sostenidas por un medio científico anglosajón muy influido por el pensamiento neoliberal, las neurociencias postulan que son las más capacitadas para elucidar las causas de los comportamientos humanos, aun cuando no están en la mejor posición para tener en cuenta la historia relacional de la persona. Positivismo. Doctrina que se reclama del solo conocimiento de los hechos, de la experiencia científica. Diccionario Le Robert. Positivismo. Tendencia a valorar preferentemente los aspectos materiales de la realidad. Diccionario de la Real Academia Española. Porque te sumo y tú me elevas al cuadrado, te multiplico de forma exponencial.
Dividamos divergencias, restemos diferencias, mi cociente con tu resto es decimal. Amor científico, Víctor Grande. Minerva Pascual se metió la piedra en el bolsillo, sonrió y echó a andar. ¿Qué hacer con una piedra en el bolsillo? Nunca supo qué hacer con una piedra ni con un bolsillo. Nunca supo qué hacer. Nunca supo. Los belgas suelen utilizar el verbo saber, savoir, en situaciones donde un francés diría poder, pouvoir. Un francés diría, por ejemplo, que no pudo ir, mientras que un belga aduciría que no supo ir. En español, supo es equívoco. Podría hacer referencia a saber o a sabor. Minerva Pascual no era francesa, ni belga, ni española. Para llegar a destino, la piedra, el bolsillo y Minerva Pascual recorrieron 2 kilómetros durante 1 hora. Velocidad, 2 kilómetros por hora. La canción de Minerva Pascual de Heriberto Carrillo, primera nota musical. Continuará. La imposible armonía de cuerpos hablantes vibra al tiempo de una deliciosa y desafinada canción de amor. La vida no vale ser vivida sin amor, pero es usted quien lo ha querido, mi amor. Mas no le pese, bailando la javanesa, nos amábamos. Le temps de la chanson. Le temps d'une chanson. Bueno, a ver, yo voy a decir lo que me había quedado por decir al principio, ¿no? Pero Capturado que por nos el- permite, sí, todo empezó con una carta de un joven de 17 años a su padre en 1918, Leibniz y las operaciones de la lógica en el lenguaje del telar, ¿no? Esta simple verdad ha transformado el mundo. Bien, qué lindo es escuchar de nuevo a MP, ¿no? Delicioso. Una delicia. Y con, bueno, un recorrido que nos deja un montón de cosas distintas para pensar y también en articulación con lo que estuvimos hablando recién con Agustín Berti, ¿verdad? Sí. Efectivamente, incluso el propio Berti y su equipo ubican esto que dice MP del telar, ¿no? Sí. Es Sí, interesantísimo. el 0 y el 1 en la lógica de las tarjetas, Ujú. ¿no? Y Sí. también respecto a la canción, también las operan también igual en las cajitas de música. Efectivamente, sí, que se le cambia el, bueno, es una especie de ¿cómo rodillo. llamarlo? Es Sí. como un peine y un Sí. rodillo, ¿no? Que el rodillo El es el rodillo equivalente es de la el- tarjeta. Sí, que también tiene la lógica de ceros y unos, ¿no? Ujú. Sí, Ujú. No, y yo pensaba un poco en esto que estábamos hablando, incluso retomando la cuestión de nuestra entrevista del día de hoy, ¿no? ¿Cuáles son las ficciones y de qué estamos hechos? ¿No? Pensaba en este punto, si en esta era de la algoritmización, ¿no? No sé si es un neologismo, pero pensar ahí qué es lo que se le reserva a la ficción y qué es lo que no puede ser ficcionado, ¿no? Me parece que ahí también hay una interfaz. Se podría pensar ahí lo que se puede ficcionar y lo que no. Quizás estamos entrando en la era del montaje, ¿no? Quizás estamos pasando de la época de la ficción a la época del montaje. Y en ese sentido es muy interesante
y lo vamos a escuchar en un ratito, esta colaboración entre Massive Attack y Tom Waits, ¿no? Una colaboración de la cual se habló durante mucho tiempo, pero tengamos en cuenta que la última grabación de Tom Waits es del año 2018, ¿no? Y creo 18 que se dice ahora después de escuchar a MP. Claro. Y la última, creo que la última grabación de Massive Attack es del 2020, ¿no? Entonces, quizás tenga algo que ver, ¿no? Con esto que plantea Florentina, y porque lo que quizás sea ese paso que hoy no pudimos llegar a hablar con Agustín Berti, que es el pasaje, ¿no?, de una época de las plataformas a una época de la vigilancia, ¿no?, con la presencia de TIL en la Argentina. Bueno, frente a eso, ¿no? ¿Puede contar de quién se trata ese personaje que está en estos momentos? Acaba de arribar a la Argentina. Sí, ¿no? Bueno, es el fundador de Palantir, ¿no?, si me creo que lo pronuncié bien, que es justamente la empresa que está proveyendo toda la tecnología de vigilancia, de rastreo de misiles, etcétera, fundamentalmente en la guerra contra Irán, digamos, ¿no? Sí. Y que ¿para qué viene acá? Y él es como el fundador, ¿no?, del anarco liberalismo, ¿no? Es uno de los principales... ¿Del narcoliberalismo? Y sí, no sé si está en ese campo, pero bueno, vino a ver efectivamente cómo era este experimento que se llevaba en la Argentina, y evidentemente ha venido otras cosas más que seguramente no conocemos, ¿no? Que no se publican en la revista Caras. Exactamente, sí, sabemos que por 2 meses se compró una tremenda mansión para estar 2 meses en Argentina, pero evidentemente es uno de los personajes que, digamos, está en este salto del cual hablaba Berti, que quizás de aquí a un tiempo hablar de capitalismo de plataforma ya sea una antigüedad. También, por eso, ¿no? Sí, por eso decía esto, ¿no? Que cuando vos planteabas esta cuestión del montaje, la pregunta por ahí sigue siendo, ¿no? ¿Qué es lo que hoy podría diferenciar la ficción y qué es lo que en todo caso nos queda para ubicar qué de la mentira en la verdad y qué de la verdad en la mentira, ¿no? Porque me parece que en ese punto, si la verdad tiene estructura de ficción, en algún punto las ficciones entonces están quedando entregadas a los fines de puras combinaciones entre ceros y unos, y entonces ahí... Bueno, pero quizás ahí la pregunta es, Berti hablaba de que la interfaz es el lugar, ¿no? La batalla cultural se da en la interfaz. Yo creo que este tema de Massive Attack y Tom Waits es un buen ejemplo, ¿no? Porque en el montaje que arman aparecen varios, como sería, vectores, ¿no? Uno es el tema de la militarización del Estado, ¿no? Otro es el tema de la brutalidad racial y la represión en Estados Unidos. Otro es la cuestión del cinismo electoral, ¿no? Y otra es el soldado como material desechable, descartable, ¿no? Con esto, Massive Attack y Tom Waits arman un montaje. Y bueno, los invitamos a escucharlo y también a que lo vean, ¿no? Porque, digamos, no es hoy bueno, ahora lo van a escuchar. Exacto, les proponemos que vayan a verlo, ¿no? Y hay un video de The Strokes también, que es el tema que vamos a poner a continuación del Rincón de los Libros, si es que nos da el tiempo, y que también provocó una suerte de impacto, ¿no?, muy fuerte, porque cerraron esa última presentación ahora hace poquito con un video que de hecho está censurado en YouTube. De hecho creo que no lo van a invitar más a ese festival. No los van a invitar más a ningún lado. Y es posible que el señor que nos está visitando en la Argentina, bueno, los empiece a monitorear también. Sí, se haya sentido un poco incómodo con los The Strokes. Bueno, y
nuestro mayor agradecimiento a MP por esa joyita realmente que bueno, es una composición sonora, audiovisual. Es un montaje. Es un montaje. Precioso. Es un montaje bellísimo. Así que bueno, bienvenida. Y nosotros vamos Soy tu fan, MP. somos fan de MP. Y bueno, vamos a escuchar el tema de Massive Attack Y con Tom Waits. Tom Waits, No dijimos el nombre. intitulado Boots on the Grove. ¿no? Boots on the Ground. Botas sobre Sí. es sobre el suelo, pero también sobre el fundamento. Bien. Y a la vuelta estamos en el rincón de los libros. En Pulsión de Radio ya se viene El Rincón de los Libreros, la columna que en tu biblioteca no puede faltar. Bueno, vamos a dar la bienvenida a Germán Armando. Y hoy Germán nos va a presentar un libro y que es, bueno, vamos a hacer un poco, si se quiere, un contraste con lo que veníamos hablando, ¿no? Porque el libro que vamos a presentar ahora trata de la presencia del pasado. Y la transferencia, Jacques Lacan, 1960, el seminario de 1960-1961, pero en donde de lo que se trata el libro es de una compilación de textos de diversos autores que en ese seminario son tomados como referencia. Esto es una compilación de Carlos Prina. Vamos a contar con la participación de Carlos Prina y Tomás Bautista, que es bueno, participante en algunas de las traducciones, porque son textos de distintos autores y de distintas lenguas. Entonces hay, bueno, algunos textos que ya estaban publicados o estaban publicados y traducidos. En algunos casos hay traducciones originales, pero bueno, vamos a darle la bienvenida a Germán Armando y los escuchamos. Bienvenido a Pulsión de Radio nuevamente, Germán. Muy buenas noches, amigos de Pulsión de Radio. Es una alegría enorme poder saludarlos desde la ciudad de Rosario. Germán, del Juguete Rabioso Libros. Un gran abrazo a toda la mesa, Florentina, Diego, Gabriel, en este comienzo de nada menos que la 6ª temporada. La verdad que es un ciclo que ya está escribiendo una página significativa del psicoanálisis en la radio. Así que bueno, desearles lo mejor para el año que comienza y agradecerles el empuje y las ganas con que sostienen este espacio realmente importante para la comunidad analítica y que por una generosidad y también una política muy clara de ustedes, con un espíritu decididamente federal, podemos decir entonces un espacio genuinamente importante para la comunidad analítica de toda la Argentina. Bueno, como siempre, la idea es comentar las novedades en materia de libros sobre psicoanálisis que se han editado en la ciudad. Obviamente que por el receso hemos acumulado varias, por eso las vamos a ir comentando de a poquito en este primer tramo del año. En ese sentido, bueno, la novedad más importante, creo yo, que hemos tenido en estos meses es un libro cuyo título es La presencia del pasado, la transferencia, Jacques Lacan, 1960-1961, y es una compilación de Carlos Prina, a quien debemos también el cuidado de la edición, las notas, y se trata de un verdadero trabajo de exhumación, porque se consiste el libro en la reposición de todas las referencias a artículos en revistas especializadas que hace Lacan en el Seminario 8.
Es decir, si tan a menudo se pone de relieve la interlocución filosófica o científica de Lacan, quiero decir las relaciones con Descartes, Hegel, Heidegger, o las relaciones con las ciencias sociales, la lingüística, la antropología de Lévi-Strauss, bueno, este libro se ocupa de la interlocución específicamente analítica, y que es, por cierto, muy importante, muy abundante. Se trata de artículos de los postfreudianos, de los kleinianos, que circulaban en revistas de psicoanálisis o conferencias pronunciadas en encuentros psicoanalíticos y después recogidos en revistas, anales, otras publicaciones. Bueno, todos ellos fueron referidos por Lacan, algunos criticados, otros ponderados positivamente. Cuestión que en este libro Carlos Prina los compila, precediendo a cada uno del párrafo del seminario 8 o de la página del seminario 8, donde Lacan señala el artículo de modo que queda contextualizada la interlocución. Pero para que nos cuente con detalle con qué nos vamos a encontrar en el libro, estamos en comunicación con Carlos Prina, su artífice, a quien saludamos. Te mandamos un gran abrazo, Carlos. Muy buenas noches. Buenas noches, estimados oyentes de Pulsión de Radio. Aquí Carlos Prina para comentarles acerca de La presencia del pasado, este volumen que editamos a fines del año pasado en Nube Negra. Sí, omití decir que el sello editorial es Nube Negra, que es una editorial de acá de la ciudad de Rosario. Bueno, se me ocurre, Carlos, para ordenar un poco el comentario, dividirlo en dos. Primero en un aspecto más bien técnico, preguntarte cómo fue la pesquisa de estos artículos, su reunión, también la traducción, porque por lo que veo de los autores, imagino que son varias las lenguas de procedencia. Bueno, hablar en sí de los artículos. En cuanto a la procedencia de los textos, no puedo evitar hacer una disección por el índice, ¿no? Diseccionar el índice para poder brindar un panorama de los textos que componen el volumen. El volumen abre con un texto de Ernest Jones titulado La función de la sugestión en psicoterapia. El texto es de 1910. Debemos decir que los textos recorren 50 años de producciones, de teorizaciones alrededor del problema de la transferencia. Y este primer artículo de Ernest Jones permanecía inédito en español, y la traducción fue hecha por Alejandrina Ferrero, y Tomás Bautista tradujo las citas desde el francés, ¿no? En su mayoría de Pierre Janet, con quien Ernest Jones mantiene interlocución en este primer artículo. Decía, la disección también le cabe a cada texto, ya que debemos diferenciar la procedencia en su lengua original de la procedencia de las traducciones cuando existieron. El segundo artículo es el de Ludwig Shekels y Edmund Bergeler, titulado Transferencia y Amor, que los autores, dos vieneses de los años 30, dedican al problema de la investidura del objeto, lo que ellos llaman el milagro del objeto, y había sido publicado en español por la biblioteca de la Escuela Freudiana de Buenos Aires en los años 80, traducción realizada por Aide Heinrich, que hemos revisado para esta ocasión cada uno de los textos. Y este texto, Transferencia y Amor, originalmente había sido publicado en la revista Imago, ¿no? Del año 34, la revista fundada por Otto Rank y por Hans Sachs. Tercer artículo, Otto Fenichel, La ecuación simbólica, Niña Falo. Estos dos artículos, el segundo y el tercero, pertenecen a la tradición alemana, la lengua materna del psicoanálisis. El artículo de Otto Fenichel, presentamos la versión realizada por Eldar Schula para el campo freudiano de Barcelona, en el año 98. Este artículo de Otto Fenichel, comentado en más de una ocasión por Lacan, había sido originalmente publicado en el International Zeitschrift für Psychoanalysis.
en el año 36. El cuarto artículo es el de Maurice Bouvet, otro texto al cual Lacan recurrió en reiteradas ocasiones, y es el artículo Incidencias terapéuticas de la toma de conciencia de la envidia del pene en la neurosis obsesiva femenina. Este texto de Maurice Bouvet fue traducido para la colección Diva, dirigida por Silvia Elena Tendlers, y publicado en el año 99. ¿Sí? Originalmente el texto proviene de las obras psicoanalíticas de Maurice Bouvet, ¿no? A partir de que fuera presentado en la revista francesa de psicoanálisis en el año 50. Si nos vamos acercando a la contemporaneidad de Lacan, ¿no? Ya a los años 50, en el sentido de que son textos con los que va a mantener mayor interlocución en este seminario, y ahí se encuentran los textos sobre la contratransferencia de Paula Feynman, el texto Realidad y Transferencia de Hermann Newberg, tenemos luego el texto de Daniel Lagache, algunas consideraciones sobre la transferencia. Asimismo, estos artículos provienen en su mayoría de los órganos de difusión oficiales de psicoanálisis, es decir, del International Journal of Psychoanalysis, los artículos en lengua inglesa, ¿no? Como son el texto Complementos orales del complejo de castración. Presentamos una versión inédita, texto de René de Monchi. Tenemos el clásico artículo de Melanie Klein, Los orígenes de la transferencia, Contratransferencia normal y algunas de sus desviaciones, de Roger Moni-Kirl. Luego, ya cerrando el volumen, son 15 artículos, se encuentra El primer sueño de una transferencia erotizada, de Ernest Rappaport, del año 56, texto presentado en un congreso aquí en Argentina, en Buenos Aires, el año 56. Texto que recuperamos en su versión íntegra, texto que había aparecido en la revista de psicoanálisis, revista argentina de psicoanálisis, y reponemos en su versión íntegra. Cerrando el volumen se encuentran los textos de Clement Ramnou, de Granoff, estos dos aparecidos en la revista fundada por Lacan. Y por último, los textos de George Fabes, Psicoanalista, ¿dónde estás? Y la identificación primaria de Conrad Stein. Decir que, por ejemplo, la conferencia de Stein había sido pronunciada meses antes de que Lacan la critique en su seminario, es decir, que en ese sentido establece un diálogo vivo con sus contemporáneos. Bien, Carlos, bueno, y entonces, dado ya este vastísimo panorama, ¿qué es lo que considerás que nos permite este libro en el sentido de un nuevo abordaje, una nueva lectura del seminario 8 o de la transferencia en general? Lo que nos puede permitir la lectura de estos artículos, hacia los cuales Lacan dirige tanto su atención como sus comentarios, en este seminario, titulado originalmente La transferencia en su disparidad subjetiva, su pretendida situación, sus excursiones técnicas, es, en primer lugar, dimensionar la puesta en escena del ejercicio retórico lacaniano, sostenido en una de sus figuras predilectas, como es la digresión. La digresión, cuya tradición se remonta a tiempos de Cicerón, ¿no? Quien en ese sentido fue un gran orador, y cuya forma, decía, se estructura alrededor del desplazamiento del interés de una hipótesis hacia una tesis. Es decir, cómo a través de estos artículos, de las hipótesis contenidas en estos artículos, Lacan puede hablar de sus tesis. Este es el ejercicio que situamos como forma de leer
este volumen, ¿no? El corte, uno de los cortes que puede hacerse es a través de la figura de la digresión, ¿no? Figura central entendemos en el ejercicio retórico lacaniano. Por otro lugar, nos puede permitir una apoyatura de cada comentario en términos bibliográficos, ¿no? En el sentido de las referencias, ¿no? En el sentido en el que podemos oír el eco de la voz de un maestro como fue Germán García, quien en su último curso anual, una historieta del psicoanálisis, recordaba la pertinencia del abordaje de determinada bibliografía. Muy bien, Carlos. Bueno, y por último, y por seguir disfrutando de este libro que tan interesante se presenta, si tuvieras que elegir un artículo para comentarlo un poco, señalar su singularidad, las relecturas que propicia, algo así, ¿con cuál te quedas? Respecto a esta última pregunta, me parece oportuno invitar a Tomás Bautista, el que fue el primer lector del libro, la responda. Gracias, Carlos, por el espacio. Gracias también a Germán y a Pulsión de Radio por darnos el espacio para poder hablar sobre el libro. En principio, me gustaría situar una imposibilidad de elegir un artículo por sobre los demás. Fundamentalmente, por la propia concepción del libro, pienso en los artículos como equivalentes y el trabajo realizado como una posibilidad de constelar la lectura del Seminario 8. Es a partir de esta equivalencia de los artículos que pensamos con Carlos una modalidad de presentación donde hubiese un expositor por cada artículo y no se dé relevancia a un artículo por sobre los demás. En relación a esta posibilidad de constelar la lectura, pensé en que esta lectura de los artículos puede tomar al menos 3 valores que no se excluyen entre sí. Por un lado, la lectura de un artículo por separado, orientado a partir de un interés particular del lector, ya sea en el tema que trata el artículo o en su autor. Por otro lado, la lectura de los artículos en su conjunto, que permitiría un abordaje amplio sobre el problema de la transferencia en psicoanálisis. Y en tercera instancia, una lectura articulada con la lectura paralela del Seminario 8, que puede resultar, como mencioné anteriormente, en una posibilidad de constelar el texto. No obstante, dicho esto, me gustaría marcar los artículos que traduje desde el idioma francés y que se encontraban inéditos en castellano, que surgieron a partir de una lectura en conjunto que hicimos con Carlos. No estaban planificados, fueron apareciendo estas referencias inéditas. Por lo tanto, me parece importante también resaltar este libro como un trabajo en conjunto, como un trabajo colectivo que también le da cierta singularidad. El primero de estos artículos que surgió fue Un deseo de niño de Vladimir Granov, una conferencia dictada en el año 1955 y publicada en el número 2 de la Psicoanálisis en el año 1956. El segundo artículo fue Psicoanalista, ¿dónde estás?, de George Fabès, una conferencia pronunciada en el año 1961. Y el tercer artículo, titulado Hades y el psicoanalista, cuya autora es Clement Rannou, es el artículo en el que me gustaría detenerme. En principio, marcar que la única publicación en castellano de esta autora es un artículo que se encuentra en el segundo tomo de la Historia de la Filosofía bajo la dirección de Bryce Parain, el cual está editado en España. Por lo tanto, la publicación de este artículo constituye la primera y hasta ahora única publicación de un trabajo de esta autora en América Latina. Rannou, una destacada pensadora francesa dedicada principalmente al estudio de los filósofos presocráticos. Sus trabajos más destacados, aún inéditos en castellano, son Heráclito o El hombre entre las palabras y las cosas, La noche y los niños de la noche en la tradición griega, Mitología o la familia olímpica, entre otros. El texto que nos convoca, Hades y el psicoanalista, apareció en el primer volumen de la Psicoanálisis en el año 1956, junto a importantes textos, como pueden ser Logos de Heidegger, traducido por Lacan, y el ya famoso texto de Lacan, Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis, entre otros. En relación a esta palabra,
en francés es parole, y aparece tanto en el texto mencionado de Lacan como en el texto de Ramnux, creo que es fundamental. Y también decir que el lector se encontrará en el libro con esta palabra perfectamente situada dentro del texto. Me gustaría compartir ahora la siguiente cita del texto de Ramnux a modo de invitación a la lectura. Dice Ramnux: el ídolo del hombre es la pequeña imagen que se forma en la pupila cuando miramos a los ojos del otro. Este es, en efecto, el primero de los espejos y el más bello de todos, lo que el hombre del pueblo parisino llama mirones. A modo de cierre, también me gustaría proponer a los oyentes la lectura del intercambio entre Lacan y Ramnux, que podrán encontrar situada en la clase del Seminario 2 que corresponde al día 12 de mayo de 1955. Muchas gracias, espero que hayan disfrutado y espero que sea de su agrado el libro. Claro que sí, Tomás. Bueno, y te vamos a hacer caso, Vamos a leer todos los artículos porque esa es la manera de hacerle justicia a este volumen. Te agradecemos mucho tu tiempo, por supuesto también muchas gracias a Carlos. Le recordamos a la audiencia entonces el título del libro: La presencia del pasado, la transferencia, Jacques Lacan, 1960-1961, que es el año en el que dicta el seminario. Compilación, edición y notas a cargo de Carlos Prina, muchos de los artículos traducidos por Tomás Bautista, con quien acabamos de conversar. Lo editó Nube Negra en la colección Onoma. Bueno, y de este modo nos despedimos desde acá, desde Rosario. Renuevo los mejores deseos para este ciclo que comienza en esta sexta temporada de Pulsión de Radio y les mando un abrazo muy grande a toda la mesa. Pulsión. Pulsión de Radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves de 22 a 24, aquí en la RZ.